Buenas, mi nombre es Ariel Gestal, yo soy grado 1 del Departamento Básico de Cirugía y en este teórico vamos a hablar de ocupación pleural. Se define la ocupación pleural, como su propio nombre lo dice, por la pérdida de virtualización o la ocupación del espacio pleural. Esto determina un colapso pulmonar en grado variable. La ocupación pleural existen de varios tipos y se suelen agrupar, se pueden agrupar como síndromes de ocupación pleural, pero son entidades diferentes entre sí. Nombraremos algunas en esta diapositiva, como son el neumotórax, cuando la ocupación es gaseosa, el derrame pleural, cuando la ocupación es líquida. Dentro de este existe una entidad particular que es el empiema, cuando la ocupación es de pus. Existen otras, como es el hemotórax o el quilotórax, cuando la ocupación pleural es con sangre o con linfa respectivamente. Para entender un poco más de la cavidad pleural, hablaremos de su anatomía. La pleura es la serosa del tórax, son dos hojas continuas entre sí, la parietal que recubre la cara interna de la cavidad torácica y la visceral que recubre la superficie pulmonar. Esto determina que la cavidad pleural sea virtual y que por lo tanto se pone de manifiesto cuando se ocupa. Es bilateral también, existe una cavidad pleural derecha y una izquierda. La fisiología nos permite entender cómo es que funciona la cavidad pleural. Los pulmones permiten sobre todo el intercambio de gases, permiten la absorción de oxígeno y la expiración de CO2. Para esto se requiere el movimiento del aire entre el interior de nuestros pulmones y el exterior, el ambiente. Eso se genera mediante un gradiente de presiones que está generado por el movimiento del tórax y el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, por lo tanto desciende, permite la expansión de los pulmones y ese gradiente es lo que permite la entrada de aire. La expiración, el proceso es pasivo, pero es a la inversa. La fisiología del líquido pleural también es importante para entender estas entidades. Existe una mínima cantidad de líquido pleural de forma natural, fisiológica, en la cavidad pleural, producto en realidad de su filtración desde los vasos capilares, sistémicos, y habitualmente ese líquido existe una producción y una depuración estable, un equilibrio entre la producción y la depuración. Las fuerzas implicadas en su regulación son la hidrostática, o sea, la presión del agua, y la oncótica, la presión de las proteínas, que evita que salga el líquido de parte de los vasos. Veremos en esta parte del empiema, una de las posibles entidades de ocupación pleural, en este caso la ocupación pleural por pus. Esta se puede ver a varias causas. La más frecuente es que sea un empiema paraneumónico, producto de la translocación desde los alvéolos de bacterias hacia el espacio pleural, donde generan una nueva infección. Y existen otras causas, como puede ser el empiema traumático, el posoperatorio o de otro foco infeccioso adyacente, como puede ser el esófago. Una vez que se establece la infección del espacio pleural por bacterias, la misma se desarrolla habitualmente en tres fases. Comienza con un derrame paraneumónico simple, donde se genera en realidad un exudado estéril, que luego progresa a un derrame paraneumónico complicado, ¿tá? O a un empiema inicialmente, cuando ya hay una infección bacteriana e inflamación aguda establecidas. Cuando esta infección se mantiene en el tiempo, tiene una organización crónica con el depósito de fibrina que determina tractos y cavidades fibrosas que retraen al pulmón y generan una cobertura sobre el mismo que impide que el pulmón vuelva a reexpandirse. Eso será importante en la parte del tratamiento. Acá en la imagen se ven esos tractos de fibrina entre el pulmón y la cavidad pleural. El empiema es una complicación frecuente de las neumonias y existen algunos factores de riesgo para su desarrollo, como son las neumonias intrahospitalarias, aquellas que se desarrollan en el ambiente hospitalario, la inmunosupresión del paciente, aquellos pacientes alcoholistas, añosos o que sufren de reflujo gastroesofágico. Las causas, las bacterias más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y otros, también pudiendo ser polimicrobianas a partir de la flora oral o los anaerobios, y también menos frecuentemente de micobacterias, como es el Mycobacterium tuberculosis, incluso también hongos.
El diagnóstico de empiema es clínico, radiológico. Clínicamente, el paciente se presenta con disnea, o sea, falta de aire, fiebre y expectoración. Al examen físico se constata un paciente con un aumento de su frecuencia respiratoria o polimneico, una disminución del murmullo alveolo vesicular a la ocultación con el estetoscopio, y cuando se percute el tórax, el mismo es mate por la ocupación. Se escucha un sonido más sordo en vez de un sonido aéreo. La placa de pie nos orienta hacia el diagnóstico y su confirmación es con una ecografía o con una tomografía fundamentalmente, que permite además valorar todas las características del derrame o empiema. El tratamiento del mismo es importante porque el objetivo es remover el foco infeccioso que está generando los síntomas al paciente y a la vez lograr la reexpansión del pulmón que se encuentra colapsado y con y que puede encontrarse con este recubrimiento de fibrina que impide su reexpansión natural. El tratamiento inicial será con antibióticos, estamos ante una infección, de soporte del paciente con hidratación, soporte nutricional, tratamiento oxigenoterapia, ¿tá? Y mediante el drenaje pleural, habitualmente con tubo de tórax, para permitir una evacuación inicial de ese pus que se encuentra en la cavidad pleural. Eventualmente se pueden emplear fibrinolíticos, que son sustancias que permiten la degradación de la fibrina, permitiendo así una mejor y más rápida evacuación del derrame, del empiema. El tratamiento definitivo es quirúrgico y se emplea para terminar de evacuar ese derrame y para realizar un debridamiento pleural, lo cual es fundamental para permitir que el pulmón se reexpanda, para remover esa capa fibroelástica que se termina formando alrededor del pulmón y que impide, por más que la cavidad pleural esté evacuada, que impide que el pulmón se reexpanda, vuelva a su tamaño fisiológico normal. En esta imagen se ve un esquema y una imagen de un paciente con un drenaje pleural colocado. Hablaremos de otra de las entidades de ocupación pleural, como es el neumotórax, que como dijimos es la ocupación gaseosa del espacio pleural por aire. Interesa clasificar a los neumotórax, sobre todo en vistas a su tratamiento, como aquellos primarios o secundarios. Son neumotórax primarios los que ocurren en un paciente sin patología pulmonar previa conocida, mientras que son secundarios aquellos que ocurren en un paciente que sí tiene una enfermedad pulmonar de base. A la vez son espontáneos aquellos neumotórax que ocurren de forma espontánea, sin un evento desencadenante externo, y los que no son espontáneos son los que habitualmente se presentan a causa de algún evento externo, fundamentalmente trauma. ¿A qué se deben estos neumotórax? Bueno, los primarios en realidad, o sea, aquellos en un paciente sin enfermedad previa, se deben en realidad a bleps o bullas, que son dilataciones pulmonares de paredes finas, como se ve en el esquema. Habitualmente se encuentran en el ápex o el vértice de los pulmones, que son congénitas, que no son detectadas previamente, y cuando se rompen, ponen en comunicación el aire intrapulmonar con la cavidad pleural y generan el pasaje de aire y el consecuente neumotórax. Mientras que son secundarios aquellos que asientan en pacientes con enfermedad conocida, como pueden ser pacientes con EPOC, con tuberculosis pulmonar o con otra patología pulmonar, siendo el EPOC y la tuberculosis las dos causas más frecuentes. En cuanto a en qué población ocurren unos y otros, los primarios ocurren habitualmente en hombres jóvenes de 20 a 30 años, con la característica que son flacos y altos habitualmente. Mientras que los secundarios ocurren en hombres mayores de 50, tabaquistas, con patología pulmonar conocida, como ya dijimos. El diagnóstico de un neumotórax es clínico radiológico. Clínicamente, el paciente se presenta de forma variable. Puede ser un hallazgo de un pequeño neumotórax en un paciente que lo tolera bien porque el resto de su reserva pulmonar no le genera síntomas, o puede presentarse de forma grave en un paciente inestable. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico y falta de aire, disnea. Al examen físico se puede encontrar un paciente con aumento de su frecuencia respiratoria, con una disminución del murmullo alveolo vesicular, ¿tá? Y con hipersonoridad a la percusión, se escucha más hueco, menos mate.
La radiografía anteroposterior de pie permite el diagnóstico, como se ve en esta placa, y la ecografía y la tomografía colaboran también con el diagnóstico, caracterizando el neumotórax de forma más precisa. Ahí se ve la línea de la pleura visceral, cómo está separada del resto de la pared torácica. Toda esta parte de acá está ocupada por aire. El tratamiento del neumotórax tiene como objetivo lograr reexpandir el pulmón y evitar las recidivas del mismo. Para eso hay que drenar el aire que ocupó ese lugar, el espacio pleural. El tratamiento inicial es de soporte del paciente, fundamentalmente con oxigenoterapia, y el drenaje de la cavidad con un tubo de tórax. El tratamiento definitivo se emplea sobre todo en pacientes que presentan un neumotórax secundario o en aquellos con un neumotórax primario, pero que tienen un alto riesgo de recidiva. El tratamiento es quirúrgico, implica la ligadura o la resección del sector pulmonar que se encuentre más afectado, el sector pulmonar que determinó la rotura y la comunicación del compartimiento intrapulmonar con la cavidad pleural. Ese sector se puede ligar o resecar para sellar el pulmón. Y la segunda técnica que se puede realizar es la pleurodesis. La pleurodesis implica con alguna sustancia química o con alguna técnica mecánica, hacer que se produzca una adherencia de las dos pleuras, sellando el espacio pleural, impidiendo que vuelva a formarse un neumotórax en aquellos pacientes que presentan un riesgo elevado de recurrir en su neumotórax, porque fundamentalmente ya tienen patología pulmonar de base.